anuncios. Quiero dar la bienvenida y además agradecerle a las comisiones que nos acompañan, que nos hicieron favor de estar aquí con nosotros reunidos, y además decirles que, bueno, como les escribí, nuestra intención es compartir las sesiones con las comisiones, porque el derecho colaborativo y la mediación abarcan todo. Y pues muchísimas gracias a Silvia, a América, a Laurita, a nuestra querida Mariana, y también pues por ahí veo consejeros nacionales, ya para no ser más Está Claudia de Buen ya también adentro. ¿Ya entraste, Klaus? Hola, buenos días. Como bien te dije ayer, Luis Armando, si no me mandan la liga directo, me cuesta muchísimo trabajo porque recibo todas las de todos, todas, todo el tiempo. Y lo siento, por eso entré unos minutos tarde, pero llevo 10 minutos tratando de ingresar. Saludo con muchísimo cariño a mi amigo y maestro Óscar Ortiz, a quien va a ser un grandísimo placer escuchar el día de hoy. Su sapiencia va más allá de lo que nosotros nos imaginamos, porque además de ser un extraordinario mediador, Óscar es un extraordinario psicólogo, terapeuta y ser humano. Entonces me siento muy honrada, Óscar, de que estés en la barra. Ya te vamos a hacer barrista honorable, porque o estudias derecho, a ver qué hacemos, qué será mejor, qué será más fácil. No, de verdad, Óscar, es un gran placer. Felicito muchísimo a Luis Armando, a Alejandra, por esta iniciativa de hacer de la Comisión de Derecho de Mediación y Derecho Colaborativo una comisión transversal que pueda compartir, que sea compatible con las diversas comisiones que hoy están con nosotros, y que además son fácilmente compatibles porque la mediación prácticamente cabe en todos lados. Querido Óscar, al final pues te quiero hacer una pregunta un poco complicada tal vez, porque nos la hemos estado preguntando muchos, o te la lanzo y tú lo dices si quieres, cuando quieras, y es: si hoy estamos juzgando, bueno, yo juzgo en la Junta de Honor, pero en realidad quienes son juzgadores juzgan con perspectiva de género. Los mediadores, ante la asimetría brutal que se presenta en muchos casos, sobre todo en casos familiares, tendrían que tener una especie de empoderamiento a la persona más débil, o digamos perspectiva de género, lo que sería muy lamentable para pensar la otra parte, que existe una parcialidad de parte del mediador, podría llevar abajo, dejar caer una mediación que pudiera resolver una situación complicada. Entonces, yo soy de la idea de que hay que hacerlo. ¿Cómo hay que hacerlo? Tenemos que tener a un psicólogo mediador siempre en las mediaciones familiares, o no, o de qué manera podemos empoderar a la persona débil, porque normalmente hay una persona muy débil o débil frente a la persona poderosa en una mediación, para que la mediación realmente surta sus efectos de ser justa, bueno, no es justa porque la mediación no necesariamente es justa, pero de ser equitativa, de ser un medio de solución de conflictos, sino simplemente de hacerse a la idea de que ya se resolvió, pero quedarse siempre con la duda de si se pudo haber logrado más a través de un juicio, por ejemplo. Esa es una pregunta que yo te quiero hacer, y quizás sea materia de otra conferencia de tu parte, pero ayer la comentamos con la presidenta, la directora del Centro de Justicia Alternativa, Ana Marta. No sé si Alejandra alcanzó a mencionar algo, o Luis. Estuvimos con ella un rato, nos recibió ya en un tema ya, formal de parte de la barra, no de compañeros mediadores, ¿no? Sino ya formal. Y bueno, se van a hacer algunas cosas, estamos planeando para el año que entra, nada más que, como dice ella, reciba esto y me entere cómo está, y pueda yo coadyuvar, o sea, sacar adelante los temas pendientes.
hacer un convenio de colaboración para tener instrucciones mutuas, o sea, trabajar en mutuos intereses comunes. Y bueno, en eso lo preguntábamos y nos quedamos con una respuesta que no nos satisfazo, ¿no? ¿Cómo se dice? Fiso, Ay, satisfizo. gracias. Satisfizo, pero yo creo que es un tema que tenemos que ver porque hoy en día ya no podemos hacer a un lado estas asimetrías, estas diferencias brutales. Y una segunda es, ¿se puede mediar cuando hay violencia de género? La respuesta es no y ya la sé. Pero la violencia de género va desde te dejo de hablar o no te doy la pensión completa para que estés un poco, digamos, a mi yugo, hasta el feminicidio. Es una escala impresionante y yo digo que en todas las relaciones amorosas, tarde o temprano, hay un tema de violencia muy sutil, no tan sutil o muy grave, pero siempre tenemos las parejas, alguna enojo, te dejo de hablar unos días, eso es violencia finalmente. ¿Por qué? Porque me estoy comportando de una manera así. Pero esto no se lo podría yo preguntar a nadie sino a ti, porque tú tienes este doble carácter. Pero bueno, ya hablé 6 minutos y no soy yo la que va a hablar hoy, entonces por supuesto que les agradezco a mis queridos anfitriones, a todos los presidentes, a todos los, perdón, coordinadores de todas las comisiones que hoy están aquí. Ahí te veo, Silvita, me da mucho gusto saludarte. Mariana, está también Laura, está América, me da mucho gusto América, no sé quién más está, y bueno, y están consejeras y consejeros, en fin, me da mucho gusto saludarlos a todos y apago mi micrófono. Enrique. Hola, Enrique. Muchas gracias por la invitación, a Claudia, a Alejandra, a Luis. Me parece que abres con una pregunta que es, pues, por demás interesante. Me parece básica para quienes trabajamos en la gestión de conflictos, sea desde la postura psicológica, como mediadores, como abogados o como abogados colaborativos, que es el uso y abuso del poder, que se convierte en la violencia de género, ¿no? Que la violencia de género está fundamentada, está sustentada en el abuso del poder. Y efectivamente, yo, quienes me conocen, siempre he explicado que el tercero en el conflicto, ya sea desde la posición que trabajemos, debemos de tener claro esto, que siempre llegan en desequilibrio de poder. En todo conflicto habrá un desequilibrio de poder, sobre todo cuando se trata de gestionarlo, de solucionarlo, porque de manera consciente o inconsciente, cada uno cree tener la razón. Y entonces, pues se hace esto, ¿no? El desequilibrio. Y hablabas algo muy importante, el empoderamiento. ¿Qué hay que hacer en el empoderamiento? En el empoderamiento, el mediador, hablo ahorita del mediador porque es la pregunta que me haces. Cuando busca empoderar, no solo es empoderar al que está en una posición más baja o débil, sino al que se siente poderoso. Porque el empoderar no es solamente levantar a alguien, ayudarle a que se dé cuenta cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus necesidades, cuál es su posición dentro de la situación conflictual, sino al que está arriba también ponerlo en la misma situación, en la misma posición, que identifique su situación conflictual, qué es lo que le beneficia estar en esa postura, por qué le beneficia y cómo pudiera cambiarla si realmente quiere gestionar de una manera adecuada su problemática. Si nosotros logramos esto, podremos equilibrar el procedimiento y podremos hacer realmente una gestión. Pues yo bien decías, no sé si justa, pero justa para quién. Porque cuando estamos en ese desequilibrio de poder, hay veces que nosotros los mediadores podemos creer que se hicieron acuerdos justos, cuando solamente, perdón, pero fuimos instrumentos del poderoso para lograr su objetivo, para lograr lo que él quería en el acuerdo. Y decimos, hicimos un acuerdo maravilloso que lo saqué en 2 o 3 sesiones y hasta nos sentimos orgullosos de en 2 sesiones haber hecho un acuerdo de divorcio, cuando lo único que hicimos es instrumentos, legitimar el abuso del poderoso, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando trabajamos el
las relaciones de género, ¿no? La violencia de género es, muchas veces, bien lo dices, imperceptible, es tan sutil que ahí está y no nos damos cuenta. Y el grave problema es que si nosotros no nos damos cuenta de nuestras subjetividades, de nuestras resonancias, entramos en el mismo juego y somos, repito, instrumentos del poderoso para lograr sus objetivos en un acuerdo que solamente le beneficia a él, y aparentemente la otra parte, la débil, pues está aceptando algo, pero no lo acepta porque realmente se sienta que es lo justo, sino porque es lo que debe ser, lo que ya a través de la historia de la relación se ha ido construyendo, ¿no? Entonces sí, bien dices, es tema, pero no de una, sino de una maestría, de un doctorado, el poder hablar de género. Es algo que a mí me llama la atención, que muchas veces se busca trabajar de manera superficial, nada más para que sea lo políticamente correcto. Nosotros trabajamos con perspectiva de género, y cuando les dices, ¿y qué es perspectiva de género? Te dicen, pues pues es darle a las mujeres lo mismo. Pues perdón, pero no saben, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que trabajemos en la búsqueda de la perspectiva de género desde las instituciones, que se busque trabajar en igualdad de género. Yo diría no igualdad de género, también ya conocen que yo hablo de igualdad de personas, porque no solamente hay desequilibrio de poder entre hombre y mujer, o mujer y hombre, porque también se dan, sino entre hombres y hombres, mujeres y mujeres. O sea, en cualquier relación que nosotros veamos que hay un conflicto, se puede presentar esta relación asimétrica. Entonces, yo creo que es importante que se hable de lo que tú comentas, y que es importante que la barra esté preocupada y ocupada por buscar a trabajar con todos estos temas tan importantes, pero también tan polémicos, como son la igualdad de género y la búsqueda de la igualdad entre las personas. Pero este es un punto muy interesante, porque nos da apertura al tema que hoy nos convocó, que es el derecho colaborativo. Trae una presentación, pero ya mejor me la voy a echar sin presentación, porque con esto voy a ir hablando de la importancia de un proceso colaborativo. El derecho colaborativo es un procedimiento en el cual se busca de manera colaborativa, valga la redundancia, gestionar los conflictos entre dos o más personas. Generalmente, o se ha visto, pues, lo que se ha trabajado es que el derecho colaborativo se lleva a cabo en la mediación familiar, sobre todo en los procesos de divorcio. Pero yo considero que si nosotros aprendemos a trabajar procesos colaborativos, podrán hacerse no tan solo en el ámbito familiar, sino en cualquier ámbito de conflicto. ¿Qué es? Debemos entender que en el derecho colaborativo lo más importante es el proceso colaborativo, que inicia desde que nosotros entramos en contacto con el titular del conflicto. Es muy importante que cuando nosotros entremos en contacto con el titular del conflicto, lo llevemos a lo que bien decías, Claudia, al empoderamiento. ¿Y qué me refiero con empoderamiento? No es darle así la espada y ya soy poderoso, sino poderlo llevar a que identifique su situación conflictual. ¿Qué me refiero con situación conflictual? Que conozca qué es lo que está, que identifique, y con su narrativa nosotros hagamos que él mismo se escuche de qué está sucediendo en esta relación conflictual que tiene. ¿Cuál es su rol en la relación? ¿Qué tipo de relación tiene? Es decir, hacerle un mapa amplio del conflicto que está buscando resolver. Y no tan solo el conflicto, sino todo lo que lleva inmerso en el conflicto, el contexto, el rol, repito, la posición en la relación, y el proceso que ha seguido este conflicto, que es decir, desde cuándo tienen el conflicto, cómo ha ido evolucionando ese conflicto en función de desde que
esta persona identifica que no está de acuerdo con lo que ha sucedido, porque de acuerdo al proceso de conflicto hay una etapa en la que vamos gestionando diferencias de manera natural, que yo le llamo negociación humana, pero que muchas veces ahí en esa parte de que negociamos desde nuestras subjetividades, desde cómo nosotros fuimos formados y educados, y si nosotros nos formamos en una cultura androcéntrica, machista, patriarcal, creeremos que esa es la manera como debemos de actuar. Es decir, naturalizamos los desequilibrios de poder. Y vean que no he hablado de violencia, sino los desequilibrios de poder. Estoy hablando desde el poder, desde cómo asumimos quién debe de llevar el control de las relaciones, quién debe asumir el control de la negociación. Entonces, nosotros estamos educados de esa manera. Lo que tenemos que hacer es reeducar, poder llevar a las personas, a los que en este momento son los titulares de conflicto y consultantes del abogado, del psicólogo, del mediador. El mediador no, porque entra en esta parte de la imparcialidad y no, pero estamos hablando de quien trabaja de manera colaborativa. Podemos realmente parcializarnos con nuestro cliente o con nuestro consultante, es decir, trabajar en beneficio de que él observe, visualice, interiorice lo que está sucediendo en su momento de vida en relación a este conflicto. Eso es la parte, considero yo, más importante del proceso del derecho colaborativo. Nosotros poder empoderar a nuestro cliente. ¿Por qué? Porque si le devolvemos esta capacidad negociadora que cada ser humano tiene, desde la negociación humana, que es la capacidad de todo ser humano para dirimir sus diferencias de manera positiva, le daremos todas las herramientas y desarrollará sus habilidades desde nosotros ser proactivos, decir, a ver, qué es lo que sucede, cómo podrás hacer la pregunta, le haremos preguntas para que él identifique todo lo que se hace en una entrevista, no solo para la gestión del conflicto, sino para negociación. Cuando nosotros estamos preparando a un cliente en negociación, es muy diferente cómo trabajamos en mediación, que es para la gestión del conflicto. Nosotros tenemos que llevarlos a esto que les estoy comentando, que se puede considerar el empoderamiento, ¿no? Pero el empoderamiento en todas sus áreas. Y ahí una parte del empoderamiento es preguntarle qué es lo que... si tú consideras que la otra persona con la que tienes el conflicto igual querrá negociar contigo. Si la contestación es positiva, entonces ya nos iremos a el proceso colaborativo de entrevista con las personas. En ese momento, en la parte previa, que es la de proceso colaborativo con el cliente, nosotros somos parciales con el cliente, estamos realmente siendo proactivos y ayudando al cliente. ¿Qué sucede cuando entramos en la entrevista conjunta? Ahí nosotros nos movemos a la imparcialidad del procedimiento, del proceso. Es decir, cuando nosotros estamos los terceros en conflicto, ahí entramos como imparciales, sin decir que no seguimos siendo los abogados del cliente, pero nosotros entramos en esta imparcialidad del procedimiento, en donde permitimos que los titulares del conflicto puedan negociar entre ellos, y nosotros regresaremos a la parcialidad con nuestro cliente cuando tengamos que hablar con él acerca de lo que sucedió en la junta y poder trabajar hacia los acuerdos que ellos pueden llegar. Es la importancia de saber hacer la entrevista con nuestro cliente, que para mí es la forma más importante, es la etapa más importante del procedimiento. Les voy a compartir la presentación y la voy a ir llevando rapidísimo porque pues, no tenemos mucho tiempo, ¿no? A ver, permítanme. De lo que hemos hablado, pues son algunas diapositivas que ya se fueron aquí. Para que se...
Bueno, aquí ya vamos en esta parte y debemos de tener en cuenta varias premisas en cuanto al conflicto que todos conocemos. El conflicto es inherente al ser humano, que el conflicto es un proceso que inicia en lo individual y después se va a lo interpersonal, y que la gestión del conflicto se puede dar en dos direcciones: la paz y la violencia, que estas son extremos opuestos de una misma línea. Si ven, con esta visión podemos quitar ese estigma que se tiene de la violencia y ver la realidad. La violencia la construimos nosotros. Todos los expertos en violencia hablan de que la violencia es una construcción social, porque si nosotros no quitamos esta posición de la violencia, está ahí y ya no sabemos qué hacer, le damos un peso poderosísimo, y lo que dejamos a un lado es el concepto de poder, que también yo lo deconstruyo, pero hoy no es el tema. Pero lo que sí es, si así como podemos ser constructores de violencia, podemos construir la paz. O sea, es decir, la paz también la considero que es un constructo social, así como la violencia es un constructo social. La negociación, que es inherente al sujeto social, en el momento que nosotros entramos en interacción con el otro, estamos negociando algo. Siempre estamos en esta negociación, ya sea por necesidades, por beneficios, por algo que nosotros queremos del otro. Y toda negociación se da a través de la comunicación, la cual es un acto comunicativo, y entender que en todo momento estamos comunicando. Y que es importante para la gestión de conflictos entender lo que dice Humberto Maturana, que cualquier negociación se da en el conversar, y esta se da en dos niveles: en el lenguajear, que él ya casi lo considera un verbo, o lo consideraba, perdón, porque ya murió, y el emocionar. Es decir, no solo lo que hablamos y lo que expresamos con la comunicación no verbal, sino cómo nos emocionamos con lo que nosotros comunicamos. Y lo que les decía, la paz es una construcción social, y que si tomamos en consideración que el conflicto es inherente al ser humano, la gestión pacífica de este es responsabilidad de cada uno de los titulares del conflicto. Si nosotros nos queda clara esta parte, llevaremos a nuestros clientes a esa responsabilidad, que la gestión del conflicto sea pacífica. No es responsabilidad del mediador, del abogado, del psicólogo, de los terceros en el conflicto, no, es responsabilidad de cada uno de los titulares. Y otro concepto de paz que me parece importante, que es el extremo opuesto de una misma línea, en la que la violencia es el otro extremo. Ya les dije que es un proceso colaborativo. La negociación humana, que es un concepto que yo he acuñado, que es la capacidad natural que el ser humano tiene para poder integrarse en una relación de manera respetuosa y colaborativa a través del diálogo, así como poder expresar de manera asertiva su visión de la situación, de entender la condición de cada uno y expresarla, validándose y reconociéndose mutuamente como iguales en la relación que están, a pesar de condición y posición que se guarde en la misma, así como satisfacer necesidades mutuas y satisfactoriamente, gestionando sus diferencias de manera pacífica y logrando convivencia armónica. Esto se oye muy rebuscado, pero es lo que hacemos día a día. Día a día estamos negociando algo. Nosotros vamos, compramos un coche, negociamos, vamos, pedimos un servicio, negociamos. En la mañana, cuando nos levantamos, mamá, ¿me das permiso de llegar hoy a las 5 de la tarde? No, porque no estudiaste. Bueno, pero si me pongo a estudiar temprano, si voy a la fiesta. O sea, en todo momento estamos negociando algo. ¿Cómo logramos esto? A través de cómo nos vamos formando. Cada uno negocia de acuerdo a cómo se formó. Es importante entender esta parte, que cada uno tenemos capacidades de acuerdo a nuestra propia construcción. Y la negociación colaborativa es un proceso colaborativo que tiene como objetivos que los titulares del conflicto, o sea, vean, no es nosotros, sino los titulares del conflicto, identifiquen y analicen su situación conflictual, desarrollen capacidad para expresar su visión de esta misma situación, generan una perspectiva más objetiva
aporten ideas que los lleven a generar acuerdos satisfactorios para ambos y que con el aprendizaje generado tengan un desarrollo de su razonamiento moral. Eso creo que es importante que lo trabajemos, como el razonamiento moral, el desarrollo del razonamiento moral es tan importante cuando nosotros estamos negociando cualquier cosa. Una visión colaborativa es tener claridad de la situación conflictual, legitimar la perspectiva que cada uno tiene, identificar si tanto el titular del conflicto que acude con nosotros, es decir, el cliente, realmente desea negociar, porque si no, pues estamos perdiendo el tiempo. Si es de menos su idea, su deseo, no sabemos si tiene las capacidades, nosotros le vamos a ayudar para que lo logre, pero sí que sea el deseo de ellos, porque muchas veces vienen en una situación que no es lo que quieren negociar, y creo que no es el trabajo del abogado colaborativo estar convenciendo a las personas, sino lo que quiero es demandarlo, hacerlo pedazos, eso, 2, 3 preguntas hacemos en la entrevista un análisis de lo que él está, de lo que nos demanda, y si no es la negociación, creo que no es el trabajo del abogado colaborativo, pero hay otros abogados que, bueno, pues sí entrarán en el juicio, ¿no? Comprender que la otra persona en conflicto también tiene capacidad negociadora y visualizar que la negociación será bajo los principios de equidad, respeto y solidaridad. Cuando los titulares del conflicto buscan ayuda de un tercero, pues aquí está un esquemita del proceso de conflicto, que dentro del proceso de conflicto está el sistema de gestión de conflicto previo a la crisis, que es lo que yo les comentaba. Algún día hablaremos del proceso de conflicto y les explicaré más. Pero aquí estamos, el conflicto intrapersonal, el conflicto cuando hay una interacción, el MIP es modo de interacción personal, modo de interacción conjunta, el MIC, entonces entra la interacción y se da el conflicto interpersonal. Si nosotros logramos una negociación, ahí nos regresamos y seguimos en la parte previa a la crisis, no llegamos nunca a crisis. Pero cuando nosotros no logramos gestionar nuestro conflicto interpersonal a través de nuestras capacidades negociadoras, entramos en crisis y viene la respuesta que muchos ya saben, que la evasiva, la confrontadora, la colaborativa, la de sometimiento. Y esas respuestas se dan desde la negociación humana también y podemos regresar. Todo esto se le considera que cuando nosotros trabajamos para que se dé de manera positiva, estamos haciendo prevención. Aquí trabaja también el abogado, el profesional colaborativo, en dar todas estas herramientas de prevención. Entonces, por eso, vean, para mí es muy importante los procesos colaborativos. Y este es el sistema de resolución en el proceso del conflicto posterior a la crisis. Y vean, posterior a la crisis, para mí lo primero es el derecho colaborativo. Es el primer eslabón de todo un proceso que puede ser la mediación-conciliación, el arbitraje o el litigio, ¿no? En la primera, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos capacidad negociadora, y lo que hace el profesional colaborativo es que nosotros identifiquemos nuestras capacidades negociadoras y ayudarnos, dándonos herramientas para lograrlo. Entonces, lo primero que podemos hacer es negociar. Y si tenemos esa capacidad, lo vamos a hacer bien. Ahí el profesional colaborativo, en este caso el abogado colaborativo, tendrá la oportunidad de estar apoyando de manera directa a su cliente. Y de manera directa es parcial, pero en el procedimiento, repito, entramos en la imparcialidad. Cuando estamos ya buscando la generación de acuerdos, nosotros debemos de comportarnos imparcialmente, es decir, no debemos de
de voltear y trabajar con nuestros propios conflictos, descargándolos ahí. No. Nosotros nos movemos y seguimos trabajando como profesionales de ayuda y identificando lo que realmente, ayudándolos a identificar lo que realmente necesitan y cuáles son los intereses que quieren cubrir. Un proceso colaborativo asistido no solo es que los titulares del conflicto sienten a negociar colaborativamente con ayuda de un tercero, sino, como ya se los comenté, se inicia con la intervención colaborativa de un tercero, ayudándolos a hacer un análisis de la situación conflictual y de la misma forma identificar sus capacidades negociadoras y sus emociones para iniciar una negociación. Otro punto es saber si considera que la otra persona está en condiciones de negociar, es decir, buscamos que entienda que con el que va a negociar es otra persona igual que él, que igual siente, igual está enojado, igual tiene necesidades, igual tiene expectativas, o sea, es lo mismo, y que sí, obvio, como ya veremos que el derecho colaborativo, la otra persona también debe estar con un abogado colaborativo para que pueda hacer una negociación realmente dentro de lo que se espera en un proceso colaborativo. Como podemos observar, es necesario el empowerment del titular del conflicto. Y este es un pensamiento que a mí me parece que es adecuado para lo que hemos hablado ahorita. El corazón del proceso está en la preparación del cliente. En gran medida de esta etapa depende el resto del proceso. Muy bien. ¿Qué es derecho colaborativo? Es un método de resolución de conflictos basado en la firma de un compromiso por las partes y sus respectivos abogados, en el que los abogados colaborativos renuncian voluntariamente a enfrentarse en los tribunales, optando por trabajar en común y en favor de los intereses de ambas partes, reservando la vía judicial para otorgar eficacia al acuerdo, o bien para cuando el procedimiento colaborativo no sea adecuado o no se haya conseguido un resultado positivo en este. Como decían las compañeras, pues esa es la bendición del derecho colaborativo, que el abogado, no solo por no perder al cliente, sino porque ya es su visión colaborativa llevar a las personas que están en conflicto a que tengan una resolución adecuada. Pero también entiende que habrá algunos que no puede forzar y que a pesar del esfuerzo y del trabajo que hayan hecho tanto los abogados colaborativos como los titulares del conflicto, no pudieron llegar a un acuerdo y se hayan tenido que ir a un juicio. Es decir, buscamos en un proceso colaborativo, los abogados colaborativos, tener un marco de realidad. No son dioses para que todo se resuelva a través de un proceso colaborativo, pero sí entender que lo que se alcance realmente en beneficio de los titulares del conflicto. El derecho colaborativo empieza a desarrollarse en los 90 del siglo XX por Stuart Webb, en el cual él se daba cuenta que cuando habló de manera circunstancial con el abogado de la contraparte, del otro cliente, pudieron ellos llegar a identificar que no eran los abogados los que estaban empujando a que no se resolviera el conflicto, sino que eran los mismos clientes que estaban buscando no resolver. Cuando ellos pudieron hablar con sus clientes, se dieron cuenta que si cambiaban la visión, lograban acuerdos. Y fue que se empezó a desarrollar de esta manera. Y se ha ido en Estados Unidos creciendo, y en el 2009, a través del Uniform Law Collaborative Act, se le da vida jurídica a este proceso, ¿no? Esta norma ha sido adoptada por 6 estados hasta el 2019, que es Alabama, Arizona, el Distrito de Columbia, Michigan, Ohio y Texas. En el 2000, en Canadá, inicia el desarrollo del derecho colaborativo también.
En el 2003, en la Conferencia de Derecho Colaborativo en Oxford, se inician los trabajos con Reino Unido, Austria, Australia y Nueva Zelanda. En 2007, la primera conferencia europea y el 8º foro del IACP, que es la asociación que agrupa al derecho colaborativo. Y en 2018 en España existen ya la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi y la Federación Española de Derecho Colaborativo. Este es muy largo, pero es el concepto que yo tengo de derecho colaborativo, porque para mí no solamente es esto que es no llevar a los clientes al tribunal, sino realmente hacer una transformación de ellos. Ya, pues no tenemos mucho tiempo como para irnos atorando ahí, prefiero continuar. ¿Qué características tiene elementos esenciales del derecho colaborativo? Primero que se haga un acuerdo colaborativo entre abogado y cliente, en donde el abogado firma una cláusula de abandono. ¿Qué es esta cláusula de abandono? Lo que decía Laura en un principio, que el abogado colaborativo, en caso de que no se resuelva, no se llegue a un convenio a través del proceso, de este procedimiento, pues no podrá representarlo en el juicio. Es importante que se firme el acuerdo, porque también los clientes entienden y respetan es todo un clausulado. Quienes ya tomaron el diplomado conocen de este convenio que se firma entre cliente y abogado, en donde seguirán todas las normas que se sigue en el procedimiento. Y aquí se incluye o se puede incluir a la participación de profesionales colaborativos. Y aquí es importante como lo que decía yo en un principio, de que la formación en procesos colaborativos porque no incluye solo al abogado, sino cuando nosotros podemos formar en procesos colaborativos a psicólogos, terapeutas, ingenieros, arquitectos, bueno, todos los que pueden intervenir como terceros expertos en el proceso colaborativo. Aquí lo interesante es que cada uno de ellos trabaja para el proceso colaborativo, no trabaja para ninguno de los clientes. Es decir, como van a ser expertos que van a dar su opinión, no se busca, sino que sea de manera equitativa. Es decir, yo trabajo para el procedimiento, para el proceso colaborativo, no trabajo para A o trabajo para B. Entonces, eso hace que además de la formación que ellos tengan ya como colaborativos, puedan trabajar de manera imparcial. Se basa en la firma el derecho colaborativo de un compromiso por las personas en situación conflictiva y sus respectivos abogados, en el cual los abogados colaborativos renuncian voluntariamente a enfrentarse en los tribunales, optando por trabajar en común y en favor de los intereses de las personas en conflicto. Es decir, buscan mediante la identificación de intereses satisfacer las necesidades y de esta manera alcanzar acuerdos, no ponderando la relación, sino la consecución del convenio. A mí me parece que este concepto está bien. Lo único es que finalmente, si nosotros los llevamos a ellos a tener una visión distinta del conflicto, la relación realmente quedará muy, muy, muy mejorada. ¿Cuáles son las características de un procedimiento de derecho colaborativo? Se les pide a todos los participantes que trabajen con actitud honesta y buena fe, que hagan un esfuerzo por evitar el litigio, que la participación de los clientes sea activa, apertura a otros profesionales de ayuda y compromiso de compartir información. Aquí, cuando hemos hablado de este tema, pues se cuestiona mucho, porque si nosotros compartimos información y no llegamos a un acuerdo, ¿qué tanto esta información se puede utilizar en un juicio? Pues abonamos al concepto de confidencialidad y entendemos que lo que ya se sabe en un proceso colaborativo y se firma en este convenio de confidencialidad no podrá ser utilizado en un juicio. Es muy controversial. En el libro que
que publicamos el Instituto de Investigación y Estudios para la Paz y la Escuela Libre de Derecho, hay un capítulo de confidencialidad en donde realmente vale la pena que lo consulten. Luego les mando por correo los datos del libro y lo consulten. Está muy, muy, muy bueno ese tema de confidencialidad y aplica bien para el derecho colaborativo. En relación a la formación y certificación de abogados colaborativos, la International Academy of Collaborative Professionals, que es la IACP, por siglas, ha sido muy importante en la promoción e impulso que le ha dado el derecho colaborativo. Y para acreditarse en Estados Unidos como profesional colaborativo y en Europa, en España específicamente, es a través de un curso de 57 horas de formación. Curso que se basa principalmente en el modelo de negociación de Harvard y con eso se obtiene la certificación. En 2018, en colaboración con la Barra Mexicana de Abogados y el Instituto para la Paz, se dio el primer diplomado en Derecho Colaborativo. Este diplomado fue distinto al que dan en Estados Unidos y España y Europa, porque nosotros hicimos un diplomado de 120 horas y ponderando el proceso colaborativo, como les repito. El contenido del diplomado incluyó los temas que la IACP contempla en su capacitación y nos basamos en el modelo humanista que he desarrollado. ¿Qué principios humanistas son del derecho colaborativo? Desde esta visión no solo se pretende una negociación consensuada y evitar llegar a los tribunales, sino que los titulares del conflicto visualicen la situación conflictual, que se humanice el procedimiento, porque si nosotros consideramos que el ser humano tiene esa capacidad negociadora natural, que es la negociación humana, pues entonces podemos llevarlos a entender que con quien está teniendo el conflicto es otro ser humano, que el ser humano es bondadoso por naturaleza, que estas diferencias que han tenido pueden ser normales o naturales por sus diferencias, pero no porque las diferencias sean normales y naturales, la forma de gestionarlo es natural, es decir, la forma de gestionarlo a través de la violencia o del abuso del poder es natural. O sea, el conflicto que tienen sí, porque son dos personas que piensan y sienten diferente, ven la vida diferente, lo que no es adecuado es cómo están teniendo la gestión de esas diferencias. Entonces, vean, es diferente. No, es que ustedes nunca deben tener conflictos. ¿O por qué? No, pues es normal, son dos seres humanos, tienen diferencias. ¿Cómo gestionan esas diferencias? Eso es lo que nosotros les ayudamos a que cambien. Propiciar en un proceso colaborativo un aprendizaje significativo. Es decir, me doy cuenta, cuando hacemos la entrevista, me doy cuenta de toda mi experiencia, porque este procedimiento también, el aprendizaje significativo, se le conoce como aprendizaje experiencial, con mi narrativa que llevo con la persona que me está escuchando o yo quiero consultar. Cuando yo estoy narrando mi conflicto, me estoy escuchando a mí mismo y nosotros, los profesionales, les ayudamos a que se escuche cómo está, qué es lo que le está sucediendo, es decir, que lo llevamos a que se dé cuenta de toda su situación conflictual. Una vez que hace el análisis, o sea, es narrativa de mi experiencia, hago el análisis, que es la segunda etapa del aprendizaje significativo, y de ahí saco alguna conclusión y por lo tanto genero mi nuevo comportamiento, mi nuevo aprendizaje, y es donde se genera un cambio. Entonces nosotros llevamos a propiciar este aprendizaje significativo, así como el desarrollo del razonamiento moral de los participantes. Es decir, que nosotros dentro de este procedimiento los ayudamos a que identifiquen y que vayan creciendo moralmente. La visión humanista del derecho colaborativo es que está centrado en las personas, se basa en los diálogos humanistas, identifica necesidades reales,
promueve el cambio de la narrativa buscando resignificar los puntos de controversia, promueve lo que se le conoce como comunicación no violenta, genera el aprendizaje significativo y lleva a los titulares de la controversia a la negociación humana. Es decir, todas las capacidades que yo tengo las pongo en beneficio de este procedimiento, que yo como persona tengo a la hora que llevo una negociación. Bueno, pues esto es ya lo mismo que estamos hablando. Como profesionales de ayuda en la gestión de conflictos, nos debe quedar claro que no solo el conocimiento y la aplicación de técnicas, sino que es necesario el análisis fenomenológico del proceso conflictual, así como identificar las resonancias emocionales que produce el mismo. ¿Y qué resonancias? ¿A qué me refiero con resonancias emocionales? Son aquellos emociones que me genera, y no tan solo las emociones, sino pensamientos que me genera la identificación de alguna situación con mis objetos primarios de amor. La transferencia y contratransferencia habla de los primarios, de los objetos primarios de amor, que son mamá, papá y ahí se queda. Pero resonancia emocionales es todo lo que me resuena, todo lo que me recuerda, todo lo que me hace sentir este evento, porque de manera consciente o inconsciente me recuerda a otros objetos de amor que he tenido en la vida, ¿no? Entonces, cuando me estoy divorciando por segunda vez, pues estoy enojándome porque la primera persona me hacía lo mismo, pero entonces pues esa primera persona, si te hacía lo mismo que la segunda, es que tu problema no está ahí, sino en otro evento traumático de tu vida. Y eso no es para que lo trabajemos como abogados colaborativos, pero sí que lo entendamos y que los llevemos a la reflexión y probablemente de ahí los canalicemos, o ellos solos vayan a un proceso terapéutico, o simplemente con que se den cuenta de lo que está pasando, puedan resolver su situación. El tema es cómo este procedimiento está enfocado a la cultura de paz. Pero, ¿qué es cultura de paz? La cultura de paz es una resolución de 1998 que se llegó a un acuerdo en octubre de 1999, es decir, pues, terminando el siglo pasado. Por lo que yo considero que la cultura de paz como tal es desde el siglo XXI. Y habla esta resolución que la cultura de paz consiste en valores, actitudes y conductas que plasman y suscitan a la vez interacciones e intercambios sociales basados en principios de libertad, justicia y democracia. Todos los derechos humanos, la tolerancia y la solidaridad que rechazan la violencia y procuran prevenir los conflictos. Aquí yo hago hincapié que para mí los conflictos no se previenen, porque si consideramos que son inherentes al ser humano, siempre están ahí de manera latente. Lo que podemos hacer es prevenir los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación, y que garantizan el pleno ejercicio de todos los derechos y proporcionan los medios para participar plenamente en el proceso de desarrollo de su sociedad. Aquí dos puntos muy importantes: el diálogo y la negociación. Cuando nosotros entendemos que es a través del diálogo, vemos que quienes lo van a hacer son los que están como titulares del conflicto. Es decir, los llevamos a la responsabilidad. En el proceso colaborativo se lleva a través del diálogo a que las personas identifiquen su situación conflictual, pero con eso, a través del aprendizaje significativo, los hacemos responsables de la gestión pacífica de su conflicto a través de una negociación humana, y que eso está anclado en la cultura de paz. Si nosotros entendemos que el proceso de conflicto tiene dentro de todas sus etapas dos muy importantes que lo vinculan a la cultura de paz. Uno, que es la prevención, que es un proceso educativo y que el abogado colaborativo lo hace. Y dos, la intervención, que es la gestión del conflicto y que ésta se lleve de manera pacífica, que también el abogado colaborativo lo hace. Si se dan cuenta, el abogado colaborativo puede entrar en los dos procesos
de la cultura de paz en relación al proceso de conflicto. Uno, que es la prevención, y otro, que es la gestión. Por eso yo considero que el derecho colaborativo está enfocado en la cultura de paz. Y que solo que a través de un proceso colaborativo no podemos pedir auxilio de terceros, en este caso de la mediación. No todos los casos son para un proceso colaborativo, pero es importante que hagamos una buena entrevista para poder identificar los que sí son para un proceso colaborativo y cómo trabajar con ellos, y los que no, poderlos canalizar adecuadamente al siguiente proceso dentro del proceso del conflicto, al siguiente procedimiento, que es la mediación, que es igual bondadosa. Sin embargo, muchas veces el mediador, por la imparcialidad con la que debe trabajar, se queda corto en lo que él quisiera hacer de intervenciones, y lo que no sucede con el abogado colaborativo, porque, como les repito, el abogado colaborativo es parcial durante todo su proceso con el cliente, y durante la negociación se debe demostrar imparcial en el proceso. O sea, vean qué interesante es el movimiento que hace el abogado colaborativo, que el mediador, ¿qué es lo que lo hace? Que en el procedimiento que está llevando, cuando está haciendo las preguntas o está interviniendo con uno de las personas, se tiene que ser parcial, de manera momentánea, parcializar con el cliente, con el mediado. ¿Por qué? Porque si no, no lograría la empatía. O sea, de manera momentánea se parcializa y regresa a su centro, que es la imparcialidad, y luego hace lo mismo con el otro. Busca la empatía, se tiene que mover a la parcialidad momentánea y se regresa a la imparcialidad, que es desde donde trabaja el mediador. El abogado colaborativo es al revés, está todo el tiempo de manera parcial y se mueve a la imparcialidad momentánea durante el procedimiento de negociación. Vean qué interesante es esto, por lo tanto, el abogado colaborativo sí puede hacer esto que les comentaba yo en la cultura de paz, que es la prevención y la gestión del conflicto. Pues esa es la conclusión a la que yo llego. Por eso a mí me parece tan interesante el derecho colaborativo, y no digo que la mediación no lo logre, claro que lo logra, pero si nosotros ponemos atención en este procedimiento, creo que podremos encontrar otra alternativa muy beneficiosa para nuestros clientes. Pues muchas gracias. Muchas Comentarios. gracias. No sé si alguien quisiera tener algún comentario. Laurita, Ale, Clau, Maya. Pues sí, muchas gracias. Justamente las que levantamos las manos somos abogadas colaborativas, y bueno, esto fue un repaso importante, interesante, porque a pesar de que somos muy pocas abogadas colaborativas y abogadas colaborativas, es muy importante que nos mantengamos presentes y con la capacidad de poder actualizar informes. Yo no me acordaba de algunos puntos y me parecen increíblemente importantes. Justamente las dos preguntas que yo te hice iban con la tendencia o con la mala intención de caer en que la solución básicamente es la colaboración. Tengo un caso en el que hay una cierta violencia verbal entre ellos, nada que no se pueda mediar, y todos tenemos abogados y le estoy proponiendo a mi cliente nos reunamos con una especie de acuerdo colaborativo. El otro abogado no sé quién es, ni si conozca el derecho colaborativo, pero me parece que familiar es lo más adecuado. Muchas gracias, Oscar. Me gustó muchísimo escuchar tu ponencia. Y bueno, cierro el micrófono para que hable, no sé, creo que está Alejandra en primer lugar con su manita levantada. Y dejo la conducción a Luis Armando
que es el coordinador de esta comisión. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Ale, y después May. Yo quisiera, bueno, muchas gracias, Oscar. Encantada con la presentación. Y pues, ¿qué te puedo decir? Que fui tu alumna. Pero sí quisiera yo, dentro de lo del procedimiento administrativo, del procedimiento colaborativo, que ahondaras un poquito en lo que es la cláusula de abandono. Porque tenemos una cuestión que es el convenio, que es el convenio colaborativo, pero después habla de la cláusula de abandono y siento que no queda claro a qué abandono te refieres, aunque nosotros sí sabemos que el abandono Claro. es... Sí, recuerden que la cláusula de abandono es el convenio que se firma en el cual los abogados colaborativos aceptan, en caso de que no se logre un convenio que dé terminación a este conflicto, no pueden intervenir como abogados en el juicio. Es decir, ellos lo que buscan, o sea, los abogados colaborativos, es terminar o gestionar de manera adecuada, darle fin a esta controversia a través del convenio. Si no se alcanzara, ellos de antemano están rehusándose a intervenir como abogados en el juicio. Muchas gracias, sí. Porque sí, sí sentí que se quedaban como volando y abandono después. Pues no es propiamente abandono, yo creo que este concepto de abandono pues, fue de la traducción, ¿no? Pues no es abandono, sino más bien es rechazamos el poder intervenir o aceptamos el no intervenir como abogados en el juicio, si no se llegara a finalizar a través de un convenio esta controversia. Mediación. Es igual en la mediación, los mediadores no podemos intervenir en un juicio. Muchas gracias. Que es parte de la neutralidad, ¿no? Claro. Y ahora Mayra, por favor. Gracias, Ale, muchas gracias, Oscar, y muchísimas gracias a todas estas comisiones involucradas en esta magnífica sesión. Realmente para mí es un gran gusto escucharte esta mañana, Oscar, y recordar nuestras clases y la convivencia que tuvimos varios meses muy agradable. Un poco en el tema de la neutralidad y la primera pregunta que hace Alejandra. Algunos de nosotros estamos tomando el diplomado del Estado de México. Y la sesión pasada del miércoles veíamos yo vi con mucha sorpresa el tema de la neutralidad, cómo se maneja diferente en distintas normas. Por supuesto, la diferencia entre la Ciudad de México y el Estado de México es impresionante. Y al hablar un poco hace un momento, Claudia, de la perspectiva de género y cómo logras esa equidad y ese equilibrio en el proceso. A mí me viene muy a la memoria y a la mente justo la neutralidad, porque yo creo que parte del trabajo que tenemos que hacer es reflexionar sobre estas resonancias que comentabas, Oscar, tanto en los abogados como en los mediadores, y por supuesto hacerle ver a las partes estas resonancias, ¿no? Para que no metas como profesionista de ayuda tus propios prejuicios, puedas tratar de darte cuenta de dónde está cada uno de ellos y puedas realmente pues ser una ayuda más eficaz. Porque en el momento en que el profesional de ayuda, sea abogado, sea mediador, sea lo que sea, no se está dando cuenta de su propio bagaje, puede ser sin quererlo muy tendencioso y, como decías, pues ayudar a la justicia para quién, para una de las partes que va a seguir con todo el poder y con muy poca reflexión de lo que esto implica para el otro. Y a mí me llamó mucho la atención
en este tema que en la parte de mediación se dijera que la neutralidad simplemente es no formar alianzas, sin hacer ese ejercicio reflexivo de lo que realmente debe de implicar. Porque si no estamos conscientes de nosotros mismos, difícilmente vamos a estar conscientes del estado en que se encuentran las partes que pretendemos ayudar de alguna manera. Claro. No sé cómo pudiéramos redondear esto con tu gran experiencia, Oscar. Sí, fíjate, Mayra, estás tocando un tema que implica la persona del profesional, ya sea mediador, abogado colaborativo, abogado, terapeuta, lo que tú quieras, el profesional de ayuda. Recuerdan en el esquemita que yo pongo que cada individuo tiene un modo de interacción personal, ¿sí? Y un modo de interacción conjunta, ¿sí? Yo tengo una forma de ser, para hablar más coloquial, yo tengo una forma de ser y cómo me relaciono con el otro. Pero yo con mi forma de ser me relaciono diferente con Mayra, que con Luis, que con Alejandra, o sea, con quien sea. ¿Por qué? Porque depende del otro para que juntos hagamos nuestro modo de interacción conjunta. En el modo de interacción conjunta se da el conflicto, o sea, es decir, desde con tus cosas y con las mías, ahí entramos en conflicto. ¿Qué sucede el profesional de ayuda? Él está acá, atrás, afuera, en la neutralidad. Pero si nosotros, como profesionales de ayuda, no nos damos cuenta que no podemos trabajar con nuestro modo de interacción personal en este conflicto porque somos tercero en conflicto. Si nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Voltearnos y trabajar con nuestro modo de interacción profesional. Es decir, con todo esto que estamos aprendiendo de la igualdad de género, que el conflicto es inherente al ser humano, técnicas comunicacionales aplicadas a la mediación o al derecho colaborativo, a la terapia, ¿sí? O sea, con toda nuestra formación profesional, es no del otro lado, que es nuestra forma de interactuar personalmente. Si nosotros no nos damos cuenta y que en algunos casos que nos lleguen, no podemos girar y trabajar profesionalmente, sino trabajamos de manera personal, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a entrar como parte del conflicto porque nuestro inconsciente nos va a llevar ahí. Y es en donde podemos generar esto que comentaban en la sesión que dices. Se generan alianzas, se generan colusiones, que la alianza la puedes intervenir y la rompes porque el otro se da cuenta, pero la colusión es muy difícil de romper. Una vez que se estructura una colusión, trabajas de una manera impresionante con el otro para perjudicar a un tercero, ¿no? Y eso es inconsciente muchas veces. Por eso es tan importante la formación de los profesionales de ayuda, pues sea no tan superficial, sino se trabaje en todos estos temas que bien ustedes han tocado hoy, que la neutralidad se da en dos líneas. Uno es la imparcialidad y el otro es la equidad. O sea, la neutralidad no es sola, sino se desdobla en dos partes, que es la imparcialidad y la equidad. Y es donde nosotros debemos de tener cuenta de nuestras resonancias emocionales. ¿Por qué esta señora me cayó tan gorda? ¿O por qué este señor me cayó tan gordo? Ah, pues porque uno se parece a mi tía y el otro se parece a mi tío, que siempre se peleaban con mis papás y que les robaron el rancho y que bla, 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 ¿no? Si no nos damos cuenta de estas resonancias, el profesional de ayuda va a intervenir desde su subjetividad y entonces va a convertirse en uno más de ese conflicto. Gracias, no sé si... Oscar, de veras que ha sido extraordinaria la oportunidad que nos has dado de recordar a muchos y de aclarar estos puntos que bien Mayra y Ale los han tocado. Oye, quisiera, perdón por a la mejor... No sé, a ver, perdón, no sé si Mayra ya quedó, perdón. ya cerramos contigo, Mayra.
Vaya, me gusta mucho tu exposición y a Ajá. manera de corolario te comento, o sea, a mí me llama mucho la atención que en el caso de la formación de mediadores nos hagan mucho hincapié en que estemos pendientes de esto y que también busquemos apoyo o ayuda profesional para poder desahogarnos de la basura que nos echan Claro, los clientes. Incluso, bueno, esto tiene relación con otro tema que vimos la semana pasada en derecho de familia, pero me llamó mucho la atención el que este estar pendiente y consciente no fuera también un requisito de todo juzgador, siendo como ha sido claro. reconocido que los jueces juzgan de acuerdo a cómo amanecieron, qué pleitos traen en su A su casa, subjetividad. y que es inevitable, pero me llama poderosamente la atención ese hincapié para mediadores y ciertos profesionales y no para los jueces. Pues sí, 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 es algo que se Y tiene que trabajar. algunas juezas que estaban en la plática, bueno, hasta ofendidas estaban, me dijeron que era yo tremendamente crítica. Pues es que fíjate que lo que dices es, nosotros que estamos en esto, muchos no somos muy agradables para los demás porque somos críticos, porque si nosotros estamos en esto y estamos al servicio de la sociedad, debemos ser críticos con los que están haciendo las cosas desde mi punto de vista inadecuadas, y ni modo, pues no le vas a caer bien a todo el mundo, pero si tú eres crítica y haces estas observaciones, pues yo te aplaudo. Porque la ley de justicia alternativa de la Ciudad de México tiene contemplada la terapia, la contención y la supervisión de mediadores. Entonces, la Ciudad de México sí tiene claro que hay que tener contención y que debe de tener supervisión los mediadores, tanto públicos como privados. Yo durante la gestión de Pascual era el supervisor del tribunal, de los mediadores del tribunal, y compañeros míos eran los que daban la contención. Y así debería de ser. Pero bien dices, pues debe ser para todos, pues, jueces, secretarios de acuerdos. Alguna vez hubo un proyecto en el Tribunal de la Ciudad de México antes de que yo fuera mediador, que dábamos capacitación a los juzgados a las 7 de la mañana. Íbamos y dábamos de 7 a 9 cursos sobre todos estos temas de paz, de cultura de paz, de razonamiento moral, pues de todo esto, ¿no? Entonces sí se han hecho esfuerzos, no se continúan, ese es el problema, pero sí se ha buscado, Mayra, y ojalá y pues personas que como tú sigan levantando la voz, en donde pues debe de buscarse la excelencia en la atención de los terceros o profesionales de ayuda en la sociedad, ¿no? Debemos de asumir nuestra responsabilidad, y creo que los grandes pacificadores son los educadores y los abogados. Para mí son los grandes pacifistas, los grandes promotores de paz. Entonces, pues hay que asumir la responsabilidad, ¿no? Muchas gracias, querido Oscar. Que estés bien, Mayra. Ahora sí, Laura. El mote que nos pones es maravilloso, Oscar. Cualquiera en un pasado se hubiera atacado en la risa a la hora de escuchar eso respecto de los señores abogados. Mira, no, pues nada más agradecerte. Yo me había encomendado nuestro queridísimo coordinador Luis Armendariz que yo hiciera una presentación. Ya me dio pena porque no pude hacerla, pero no importa, creo que la presencia y la ponencia tuya hablan por sí mismas. Lo que yo quisiera comentar respecto a lo que mi queridísima Mayra señalaba era que sí, en efecto, los jueces creo que debieran bla, 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 bla. Sin embargo, cuando vemos la realidad que los avasalla y la verdad se me hace inhumano a veces las cargas de trabajo que tienen, 6,000 asuntos en cada juzgado para 20 personas, no hay manera, o sea, sencillamente no hay manera. Yo creo que esto tendría que ser mucha la chamba de los centros
de mediación o de los centros en donde se concentre la cultura, como tú dices, Oscar, la cultura de la paz o la cultura esta de los medios alternativos. Y yo sí insisto, fíjate que en tu plática lo que vi en este esquema que pones, derecho colaborativo, después la mediación y después Arbitraje y luego... y al final el litigio. Ahí como que me hizo un poquito de ruido después de recordar las clases que amablemente tú fuiste el motor que trajo estas personalidades de España. Creo que una cuestión es el aspecto psicológico valiosísimo, importantísimo de los problemas y por otro lado el aspecto jurídico. De manera que el derecho colaborativo a mí me sería difícil pensarlo como un paso previo a la mediación, como la mediación un paso previo al derecho colaborativo por la naturaleza de ambas instituciones. Pero bueno, yo lo único que quisiera es agradecerte y dejarle la palabra a Luis para que, pues, y a Ale, que son quienes han hecho posible este día, el encontrarnos y volver a recordar de verdad experiencia tan grata que tú nos propiciaste, Oscar. Muchas gracias. Gracias, Laura. Pues ya, creo que casi nos estamos despidiendo, son 9:20. Sí, yo creo que es buen momento para que Ale nos comente acerca de los proyectos que tenemos conjuntos para reiniciar el diplomado. Creo que en esta ocasión vamos a tratar también, como lo señalaba Claudia de Buen, de tener la coordinación de las autoridades, porque una de las cuestiones con las que creo que no hemos sido suficientemente efectivos es que quizá nos estamos haciendo demasiado de club de amigos, pues, ¿no? Déjenme decirlo así. Si pudiéramos lograr la colaboración, como ayer lo planteó Claudia, con nuestra directora del Centro de Justicia, para que pudiéramos tener no solamente temas de mediación, sino incluso temas de derecho colaborativo, pudiéramos tener mayor impacto, ¿no? en estos diplomados. Entonces, vamos a empezar con el de nosotros, pero sí vamos a buscar ahora que Ale nos comente, hacer una revitalización de este proceso. ¿Va? Adelante, Ale, por favor. Y nosotros estamos trabajando en un nuevo diplomado que va a ser, como dice Luis, bueno, no vamos a tener la oportunidad que tuvimos de tener a personalidades como Elena Soleto, que vino desde Madrid y que nos dijo, la reina del colaborativo nos dijo, no, pues yo ya no vuelvo a ir a ningún lado porque mis hijos se portan fatal. Tenía ahí un hijo chiquito, pero sí vamos a tener un gran claustro de profesores que pedimos, bueno, desde luego con la participación de Oscar y la colaboración de las autoridades. Están ahorita viendo de cursos de un convenio de colaboración con la UNAM. Nosotros también queremos entrar en un convenio de colaboración con el Centro de Justicia Alternativa y desde luego con el Tribunal Superior de Justicia y demás, para que también otras cosas no sean precisamente ni nada, también entren en nuestro diplomado y lo enriquezcamos y nos podamos también tener mucho más difusión, porque para que seamos verdaderamente un gran grupo de abogados colaborativos, que sí pongamos este procedimiento en boga. Claro. Sí, Ale, y me parece muy interesante esto que mencionas, que quieren ya hacer otro diplomado. Y bueno, pues ya saben que podemos seguir con el modelo que ya habíamos hecho, incluso pues, que esté enriquecido con esto de los procesos colaborativos y cómo poder también incluir a otro tipo de profesionales en este tipo de formaciones. Entonces, pues si así es, pues, cuenten conmigo. No sé si me pensaban invitar, pero yo me estoy invitando y con gusto podemos pues, utilizar el modelo que ya tenemos, el cual pues le he dado
le he ido arreglando algunos temas para que realmente tengan el impacto que hoy hablé y que sea en beneficio de las personas. Entonces, con gusto, si me invitan, yo estoy ahí. No me han invitado, pero yo me invito. Yo me invito porque... Sí, y con gusto yo participo con ustedes y puedo, pues, incluso coordinar el diplomado como, pues, yo lo he La vez hecho, ¿no? pasada que fue tan exitoso. Pues muchísimas Efectivamente, gracias. ya no traer probablemente a los compañeros de España, pero pues aquí hay gente que esos temas los puede dar sin mayor problema y al que yo creo que sí podríamos invitar es a nuestro buen amigo Wright, que está que él siempre está diciéndome cuando vuelvas a nacer otro, ahí estoy, y él, pues, ya ven que habla bien el español, entonces no hay tanto problema. Pues así Pues sí, será. Muchas gracias sí. por tu apoyo. Genial, porque tenemos que generar que crezca esta base de abogados colaborativos y profesionistas colaborativos. Es muy importante, no nos podemos quedar atorados en los 16 o 18 que somos. Claro. Tenemos que generar este diplomado constantemente. Digo, no sé qué van a hacer mis compañeros de mediación y de hecho colaborativo o qué planean, pero obviamente tú estás incluido porque ellos ya lo habían dicho hace rato, ¿no? Y bueno, si tenemos la presencia de Wright o tenemos la presencia de otros maestros, sea fantástico. Todo dependerá un poco del número de gente que se inscriba también para ver el tema de recursos, hasta dónde podemos llegar. Pero vamos, como tú bien dices, en México hay gente muy, muy preparada y podemos también sustituir a algunos de aquellos maestros que vinieron, dos de España, si no me equivoco, de Estados Unidos. Después también vino Loreta, me acuerdo. En fin, hubo varios profesores importantes y bueno, yo muero de ganas de que se vuelva a dar porque alguna clase me colaré. Si se puede. Claro. Ok, pues... Querida, perdón. No te despidas, Silvia. No. Palabras, Silvia, querida. América. Muchas Tenemos a gracias, Enrique Ale. también No, ahí. querido maestro Oscar, que también fue mi maestro en el curso de mediación en el Centro de Justicia Alternativa ya hace algunos añitos. Claro. Y bueno, ha sido de los mejores maestros que yo he tenido, honestamente, Muchas gracias. en este mundo. Y bueno, la verdad es que yo también creo mucho en la mediación, en los temas colaborativos. Creo que ese es lo que necesitamos en nuestro país, una cultura de paz, absolutamente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo nada más agradecer a nombre de la coordinadora que no pudo conectarse el día de hoy porque se encuentra de viaje, la doctora Ivonne Palacios, pero bueno, aquí me dejó la estafeta y agradezco enormemente a Luis, a Ale, por haber hecho esta sesión tan importante. Y bueno, pues cuenten con nosotros en esta comisión también para apoyar lo que ustedes necesiten, ¿no? Absolutamente. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias a ti. Gracias, Silvia. Enrique, que tenías una pregunta o algo y me gustaría si cierra la sesión Laura América, a nombre de tu comisión. Adelante, Enrique. Gracias, Luis. Hola, buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Hola, Oscar, también con el gusto de saludarte. Y bueno, pues también fui parte de la primera generación de Derecho Colaborativo. Y mi pregunta, Oscar, ¿cómo le podemos hacer? Porque viene un segundo diplomado, pero no ha habido absolutamente ningún caso de la mediación, perdón, colaborativo. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque podrían haber otras generaciones, pero lo importante, lo relevante es que así empezó en España, ¿no? Ya hay un par de despachos que se dedican exclusivamente a ver asuntos de colaborativo. Entonces, en tu opinión, Oscar, ¿cómo podríamos hacerle para
empezar ya a generar participación como abogados colaborativos? Muchas gracias. Mira, para mí es como muy relevante esta pregunta porque nosotros estamos acostumbrados como que debe estar ya algo específico, un despacho, ¿no? O todo un proyecto. Pero creo que ustedes, yo creo, que ustedes están haciendo derecho colaborativo con sus clientes. Ustedes hoy ven distinto, siendo mediadores, siendo abogados colaborativos, ven distinto el conflicto y asesoran de manera diferente a sus clientes. Ahí estás haciendo lo más importante del derecho colaborativo, que es el proceso colaborativo. Ya no es lo mismo tu cliente de hace, perdón, yo así lo imagino, de hace 10 años que tu cliente de ahora. Hoy tú asesoras de una manera distinta. Tú llevas a tus clientes a que enfrenten, si va a ser en un juicio, de manera diferente incluso la situación. Entonces, se están haciendo proceso colaborativo. ¿Qué falta para que se legitime al derecho colaborativo? Pues uno, este tipo de acciones como los que está haciendo Luis y Alejandra con apoyo de Claudia, para que se visualice el derecho colaborativo y poder llegar con las autoridades, con otras instituciones educativas. Pero a mí me parece que es más importante con las autoridades, porque una vez que esté desarrollándose el proyecto de colaborativo de manera de cascada, a manera de cascada, las demás instituciones lo van a ir tomando. O sea, aquí lo importante es que la barra ya lo tomó y lo está trabajando, y sí institucionalizar el derecho colaborativo me parece que es muy, muy importante. En Quintana Roo lo están haciendo, están tratando de ponerlo ya en la ley, el derecho colaborativo, así como ellos pusieron la mediación en la ley, hicieron su ley de mediación, están tratando de hacer la ley de derecho colaborativo para ya una vez institucionalizado dar todos los programas de formación. Creo que esa pudiera ser, pero yo creo que ustedes están haciendo procesos colaborativos. Gracias por el saludo, Enrique. Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Laurita, si quieres hacernos el honor de cerrar la sesión. Muchas gracias, Luis. Pues primero agradecerte a ti, a Ale de Nicolás, a Joana, esta posibilidad de reunir las comisiones, de darnos a conocer o platicarnos acerca de un tema que a lo mejor algunos no conocíamos o no con esta profundidad, y que de acuerdo a como lo expone el maestro Óscar Ortiz, pues es aplicable a cualquier materia. En materia familiar evidentemente es más sensible y es más aplicable de manera común, pero en materia civil, en materia mercantil, en cualquiera. De acuerdo a lo que acabamos de ver y que seguramente ojalá profundicemos con alguna otra sesión o dentro de este diplomado, que yo también me apunto por favor para tomarlo, al primero es esta parte de sensibilizar al cliente en cualquier materia, que es mejor esta posibilidad de llegar a una negociación de un conflicto a través de un abogado o de este derecho colaborativo, donde podamos obtener las herramientas para que solucionen el conflicto de mejor manera, evitando conflictos. Lo explicó de manera muy clara, intervino un montón de conceptos, no nada más jurídicos, psicológicos, sociales. La sesión estuvo maravillosa, realmente muchas gracias, porque fue con una claridad increíble para todos. Y otra vez agradecerles a ti, Ale, que están haciendo posible esto, esta convivencia entre comisiones con temas que nos atañen a todos y que nos pueden ayudar a solucionar cualquier tipo de conflictos. Muchas gracias por incluir a la Comisión de Derecho Familiar, muy apuntados para lo que sigue, por favor, ya Laura seguramente está de acuerdo conmigo, cuenten con nosotros, y por traernos este tipo de expositores con temas tan interesantes y que nos sirven para todas las materias. Mucho gusto, maestro Óscar Ortiz, y muy agradecidos con todos. Gracias, Luis, gracias, Ale. Muchas gracias, Laura. Nos despedimos, un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Hasta luego. Gracias, Oscar. Gran sesión. Seguimos en contacto. Gracias. Sí. Hasta luego. Gracias. Gracias, Ana, que andaba por ahí también.